El Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, a través de la Unidad de Divulgación y Socialización de la Física, con la colaboración del Planetario de Medellín en Colombia, desarrolla el proyecto Eratóstenes, un proyecto dirigido a niños, jóvenes, docentes y público en general, a través del cual se podrá llevar a cabo la medición del tamaño de la Tierra. El ser humano, desde que tuvo conciencia de sí, del entorno que lo rodea, quedó maravillado por el movimiento de los astros, el día, la noche, el sol, la luna, las estrellas. Él observaba cómo se movían de manera aparente en torno a la Tierra. No había conciencia todavía en aquellos tiempos de la naturaleza de la Tierra, si era un objeto infinitamente plano, si tenía un borde, un límite, si era cuadrado, rectangular, circular, esférico. Sin embargo, más adelante, cuando los primeros navegantes comienzan a darse cuenta del hundimiento aparente de las naves en el horizonte, cuando se iban alejando poco a poco, comenzaron a dudar sobre la planaridad de la Tierra. Supusieron que era entonces esférica. Eso vino a ser confirmado más adelante cuando los primeros observadores notaron la sombra circular que arroja la Tierra en el momento de los eclipses lunares. Ellos razonaron, si la sombra siempre es circular, entonces la Tierra tiene que ser esférica. Y ya entonces fue otra segunda confirmación. Más adelante, cuando observan con detenimiento el movimiento de las estrellas y se desplazan a lo largo del territorio, en este caso entre África y Grecia, por ejemplo, notaban cómo el polo celeste elevado iba cambiando su altura, en este caso el norte celeste, la estrella polar, mejor dicho, iba cambiando su altura a medida que se desplazaban en latitud. Por lo tanto, pues razonaron de manera correcta que la Tierra era esférica. Ya para la época de Eratóstenes, hace 2300 años, aproximadamente 200 y pico años antes de Cristo, en el norte de África, en Alejandría, lugar donde vivía Eratóstenes para ese momento, ya se sabía que la Tierra era esférica. De hecho, no solamente por textos griegos, sino también textos hindúes, chinos, ya ellos tenían conciencia de que la Tierra era esférica. Por lo tanto, Eratóstenes, preocupado por el estudio de la Tierra y de la astronomía en general, en particular de la geografía, de hecho se le considera el padre de la geografía, ya que hizo un estudio exhaustivo de todo el conocimiento sobre la Tierra para su época, publicando un compendio de varios volúmenes llamado Geográfica, digamos el primer trabajo grande, importante sobre la geografía terrestre. Él, digamos, pensaba, bueno, sabemos tanto sobre la Tierra, los continentes que hasta ahora hemos logrado descubrir, los diferentes fenómenos geográficos, pero no sabemos exactamente el tamaño de la Tierra. Y se preocupó por desarrollar un método para medir el tamaño de la Tierra. Eratóstenes nació en el norte de África en el año 276 a.C., en la ciudad de Cirene, muy cercana a Alejandría. Allí estudia en el Gymnasium, que era la escuela, digamos, inicial, formal de la cultura griega. Se desplaza luego en su juventud hacia Atenas, donde se reúne con el filósofo y naturalista Zeno de Citium. Él es su maestro durante varios años. Posteriormente incursiona en la filosofía platónica con diferentes maestros. Allí realiza su primera obra llamada Platonicum, en la cual hace un análisis matemático del pensamiento filosófico de Platón. En ese contexto es que comienza a incursionar más a fondo en el estudio formal de la geografía, la naturaleza de la Tierra, y se interesa profundamente por su forma y dimensiones. Y el faraón Ptolomeo III lo llama para que se encargue de la famosa biblioteca de Alejandría, ubicada por supuesto en el norte de África, en la parte, digamos, sur del imperio griego. Una vez en la biblioteca de Alejandría, consigue gran cantidad de información que se había venido recopilando a lo largo de cientos de años sobre la naturaleza de la Tierra, en gran cantidad de rollos de papiro. Allí se entera de que el 21 de junio de cada año, en lo que se conoce como el solsticio de verano, las sombras en la ciudad más al sur de Alejandría, llamada Siena, desaparecen al mediodía. No se proyecta sombra al mediodía. Eso le llama profundamente la atención porque efectivamente en Alejandría, 800 kilómetros al norte de Siena, él observa que sí hay una sombra que se puede medir fácilmente. En particular era conocido esto porque en la isla Elefantina, que queda muy cerca de Siena, actual ciudad de Asuán, se sabía que el sol el 21 de junio caía hasta el fondo de los pozos de agua sin producir ningún tipo de sombra en las paredes. Entonces, a sabiendas de esto, se dedica a medir ahora la sombra en la ciudad de Alejandría el mismo día, al mediodía solar, y establece la diferencia que permite luego desarrollar el método matemático para calcular el tamaño de la Tierra. Ya Eratóstenes, sabiendo esta diferencia que había en la incidencia de los rayos solares entre Siena y Alejandría, sabía que en Siena caían los rayos verticales al mediodía solar y en Alejandría tenían cierta inclinación. Los objetos producían cierta sombra al mediodía. Eso entonces lo hizo razonar que si lograba medir ese ángulo que hay en las sombras, proyectándolo hacia el centro de la Tierra, entonces podría establecer una relación muy sencilla a nivel geométrico entre los ángulos que hay entre las dos ciudades y el perímetro, el ángulo completo de la esfera terrestre, 360 grados, y por otro lado una relación entre las distancias
que hay entre Siena y Alejandría y el perímetro completo de la Tierra. Esa proporción le permitió a él entonces decir, bueno, si yo mido la distancia que hay entre Siena y Alejandría y a la vez mido el ángulo con que inciden los rayos solares entre cada ciudad, puedo muy fácilmente calcular el perímetro terrestre. Por los papiros que él consiguió en la biblioteca de Alejandría, sabía que era de cerca de 5.000 estadios. Luego de hacer el procedimiento de medida, se percató que eran 5.040 estadios. Estaba bastante acertada la referencia bibliográfica que tenía y de esa manera él ya pues procede también a medir el ángulo que hay entre ambas ciudades. Eso le da aproximadamente un 50avo de circunferencia y de esa manera pues introduciendo estos valores en la proporción que había establecido a nivel geométrico obtiene un resultado de 250.000 estadios para el perímetro terrestre aproximadamente. Si suponemos entonces, según pues, los historiadores han determinado, que él utilizó el estadio egipcio, que tiene un valor de 157.5 metros, eso nos da para todo el cálculo resultante del perímetro de la Tierra un valor de 39.690 kilómetros. Eso es un valor bastante cercano a los 40.030 kilómetros que en la actualidad se sabe tiene el perímetro terrestre. Eso significa un error menor del 1%, lo cual considerando los recursos, digamos, muy básicos que él utilizó, vemos que es un valor realmente asombroso para la época, hace 2.300 años. Eratóstenes era un pensador multifacético, era un hombre enciclopedista, realmente estaba muy interesado en el conocimiento de la naturaleza, de la realidad del universo en general. Igualmente calculó la inclinación del eje terrestre, que ya hoy sabemos que es de 23 grados y 27 minutos. Asimismo, elaboró un método geométrico y calculó la distancia de la Tierra a la Luna y más allá, de la Tierra al Sol inclusive, ¿no? Sus resultados no fueron obviamente tan precisos como en la realidad lo son, pero el método es perfectamente correcto. Si analizamos esto desde el punto de vista de la historia de la ciencia, consideramos que Eratóstenes sería el iniciador del conocimiento del universo a nivel ya cuantitativo, porque hasta ese momento no había ninguna medida, digamos, de ningún tipo respecto a las dimensiones del sistema solar. Sabemos que medir el sistema solar es la base para medir la distancia de las estrellas, por lo tanto entonces entendemos que Eratóstenes fue, digamos, el que sentó la piedra fundacional de la medida del universo tal cual como la conocemos actualmente. Ya habiendo comprendido cómo vamos a proceder para llevar a cabo medición y cálculo del perímetro terrestre, vamos entonces a proceder a explicar cómo lo vamos a implementar nosotros en nuestros diferentes lugares a lo largo de toda Latinoamérica con nuestros estudiantes en el aula, ¿no? Por un lado necesitamos conocer a fondo la información que hemos explicado, para lo cual lo referimos a la página web del programa, donde podrán descargar el instructivo que se ha elaborado al respecto. Una vez entonces que vayamos registrando día tras día las medidas de la sombra y el cálculo correspondiente del ángulo para los 6 días de la medición, vamos entonces a estar pendientes para posteriormente, digamos, el día después de que termine el periodo de mediciones, subir esa información a la página del proyecto con la finalidad de que pues entonces podamos hacer el cálculo entre los diferentes participantes. Ustedes, como ya se ha mencionado, en la guía han debido establecer, digamos, comunicación con participantes que se encuentren a más de 5 grados de diferencia en latitud. Si la separación angular es menor de 5 grados respecto a su compañero de medición, entonces el error resultante va a ser muy grande. Por lo tanto, es adecuado que esté a más de 5 grados de latitud, ya sea hacia el norte o hacia el sur. Esta información que ustedes van a compartir con su compañero de medición, el cual pueden seleccionar de la lista que se encuentra en la página web del proyecto. Previamente se han comunicado con él vía correo electrónico, seguramente han hecho contactos vía redes sociales o algún método como el Skype o cosas parecidas. Ustedes van a compartir y teniendo entonces la medida de su compañero, que vamos a suponer que se encuentra en Chile, y usando su medida van a introducir esos valores en el procedimiento de cálculo. Repasando este procedimiento, vemos que debemos obtener la diferencia entre los ángulos que se miden en Venezuela y en Chile, por ejemplo, y esa diferencia en el ángulo es la que debemos introducir en la fórmula que vemos en la imagen para calcular entonces de esta manera, teniendo ya el ángulo entre las dos ciudades y teniendo la distancia entre ambas ciudades, que la vamos a obtener, como se menciona en la guía, usando ya sea un mapa sobre el cual medimos la distancia o usando Google Earth, a través del cual podemos con la herramienta de medición saber la distancia que hay entre ambas ciudades. Pero muy importante, no se trata exactamente de la distancia lineal entre ambas ciudades. Tenemos que medir la distancia que hay entre los paralelos de cada ciudad. Por ejemplo, Caracas y Santiago de Chile, por dar un ejemplo. Entonces buscamos el paralelo en el cual se encuentra Caracas y buscamos el paralelo en el cual se encuentra Santiago de Chile y medimos la distancia perpendicular respecto a los paralelos. ¿Cómo se explica en la imagen que ustedes ven en este momento?
Para la determinación de la meridiana del lugar, tenemos 3 métodos. El más sencillo consiste en estar pendiente en horas del mediodía, digamos a eso de las 11 de la mañana, comenzar a marcar la punta de la sombra que arroja el gnomón sobre nuestro disco plano, digamos, en el piso. Con un marcador vamos marcando, digamos, cada 10 minutos en principio, la punta de la sombra. Así, cuando estemos cerca del mediodía, digamos a un cuarto de hora para llegar al mediodía, comenzamos a marcar de 5 en 5 minutos. Hacemos así hasta aproximadamente las 12:30 a 12:40. Luego, uniendo todos estos puntos marcados con una línea, veremos que se forma un arco muy suave, lo cual nos permite determinar en qué momento se alcanza entonces la sombra más corta, y esa sería pues la meridiana del lugar. O sea, uniendo la base del gnomón con el punto más cercano a la base del gnomón, tendríamos una línea que sería la meridiana del lugar. El segundo método consiste en trazar una serie de círculos, digamos 2 o 3 círculos concéntricos de aproximadamente 30 centímetros de radio, el primero, 50 el segundo y 80 el tercero, y estar pendiente a lo largo de todo el día cuando la punta de la sombra toque cada uno de los círculos, tanto en la mañana como en la tarde. Teniendo esta medida ya realizada, procedemos a trazar la bisectriz, como se ve en la imagen, de estos ángulos, y esta bisectriz constituiría entonces la meridiana del lugar. Y el último método, más sencillo, es remitirnos a un programa de astronomía como el Stellarium o el Quart du Ciel o el Starry Night, que nos dice en qué hora exactamente transita el Sol por el meridiano del lugar. Vamos a suponer que sea a las 11:55 de la mañana, salimos entonces a nuestro gnomón con nuestro reloj, exactamente a esa hora marcamos ese punto, la punta de la sombra, trazamos una línea entre la base del gnomón y esa marca y tendremos ya de una vez la meridiana. Una vez establecida la meridiana, digamos una semana antes de la fecha seleccionada para hacer la medición de Eratóstenes, vamos a hacer unas prácticas. Entonces vamos al campo, estamos pendientes cuando la sombra arrojada por el gnomón toque la meridiana, y eso va a ser, digamos, el momento en el cual vamos a marcar la distancia de la base del gnomón a la punta de la sombra. Hay que acordarse que a medida que transcurren los días, esa punta de la sombra va a ir cambiando la distancia. Día tras día se va alejando o acercando dependiendo la época del año. Por lo tanto, pues entonces hacemos unas prácticas una semana antes con todos nuestros alumnos, y eso lo vamos a tener ya pues entonces pendiente para llegar a los días de la medición, de tal manera que tenemos 6 mediciones o 7 mediciones sobre las cuales vamos a tomar un promedio, ¿no? Llegado el día de comenzar a hacer la medida, tomamos nuestra primera medida y la registramos en la planilla que para tal efecto se encuentra en el instructivo o el curso virtual que pueden descargar de la página, y anotamos entonces la hora de la medida, la longitud de la sombra, con esta hora y con esta longitud, en particular con la longitud, y aplicando el método que hemos descrito en la guía de cómo calcular el ángulo con el cual inciden los rayos solares, lo calculamos y lo anotamos en la planilla en el día correspondiente, ¿no? Para calcular el ángulo con el cual inciden los rayos solares usando la sombra que arroja el gnomón, medimos esta longitud de la sombra que arroja el gnomón sobre el piso, medimos la altura del gnomón, entonces tenemos los dos catetos del triángulo rectángulo que se forma, y de esa manera, aplicando entonces trigonometría, en particular la función tangente, procedemos a calcular el ángulo que forma el rayo de sol incidente con el gnomón. Eso constituiría la distancia, digamos, que tiene el sol respecto al cenit del lugar, o sea, el ángulo cenital, como se denomina, que es el complementario de la altura del sol respecto al horizonte. Otra manera de calcularlo para los niños más pequeños que no manejan todavía la trigonometría es utilizar una cuerda. Colocamos la cuerda en la punta del gnomón y el otro extremo en la punta de la sombra que arroja el gnomón, y con un transportador, colocándolo a nivel de la punta de la sombra, medimos el ángulo que forma el pabilo o la cuerda respecto a la horizontal, al piso. Ese ángulo nos daría la altura del sol sobre el horizonte, y restándole 90 tendríamos entonces la distancia del sol al cenit, que es el ángulo que vamos a utilizar. De esta manera, con esta sencilla pero altamente significativa experiencia, hemos introducido a nuestros estudiantes en el fascinante mundo de la ciencia a través de la experiencia de Eratóstenes para medir el tamaño de la Tierra. Es importante recordar que debemos estrechar vínculos entre los diferentes participantes de la experiencia, los diferentes países de Sudamérica, para compartir la medición, hacer nuestros cálculos en el aula, hacer videoconferencias entre ambos a través de las redes sociales, estrechar vínculos de trabajo para proyectos de ciencia en general, y de esa manera seguir introduciendo a nuestros niños y jóvenes en el fascinante mundo de la ciencia.